e as reabsorções dos túbulos contorcidos. Eu creio, que se você me explicar o primeiro gráfico do capítulo 1, pode facilitar Ok, um prof, pouco para já mim. marquei. Graças. O que fala de diureses, consumo de água e diureses. Voy a buscar el gráfico. Dame un segundito, voy a abrir mi libro entonces. Gracias, Fabio. Oh, libro aquí. Doutor, ¿Sí? o senhor encerra renal esta semana ou na próxima continuaremos? La próxima tenemos equilibración base y encerramos. Bem, graças. Así mismo. Bueno, a ver, ¿cuál es el gráfico que vos me decís? O primeiro é o 29.1. 29.1, a ver. Prof, buenas tardes. Buenas. É possível expelir um cálculo renal de 0,5 centímetro? Y mira que por encima de 7 milímetros nosotros ya dejamos para cirugía. Sí. Ah, muito bem, muito bem. Con fármaco podemos hasta 5, se puede, 3 milímetros, 2, 3, 4, 5 se pueden. 7 incluso en algunos textos, pero la tasa de expulsión de un cálculo mayor a 7 milímetros es baja. En un 40% se logra expulsar con fármaco. Entonces, generalmente ya es cirugía. Beleza. Y no es netamente una cirugía abierta, porque le decimos cirugía de cierta forma. Lo que se utiliza es ondas de ultrasonido para fragmentar el cálculo y que este pueda ser expulsado. 29 me dijiste, ¿verdad? La imagen. Sim. Ok. Um gráfico. Sí, estoy siguiendo. Vamos a ver si coincide con este libro. Ta, 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 28. 28. Mm, 29 punto, ¿cuánto me dijiste? 1. Este. No, mais esse, acá, isso. Este mismo, ¿verdad? Sim. Ya. Bueno, este es el gráfico de diuresia acuosa en ser humano tras ingestión de agua. ¿Cuál es tu duda en relación a esto, Gabrieli? Não compreendo. Na realidade, eu estou com dificuldade em associar, certo? Alguns lugares li que a ingestão de água pode aumentar a pressão. Outros, eu li que a ingestão de água pode baixar a pressão. Aí eu estou tentando associar isso a esse gráfico e a reabsorção. Porque, assim, pensando na urina, uma urina concentrada vai aumentar o nível de ADH, que vai aumentar a permeabilidade tubular, que vai diminuir o volume, certo? Uhum. Então, penso que uma urina concentrada seria também uma baixa ingestão de água. Sí, sí. Hum, Realmente depende, ¿verdad?
El agua en sí, para que genere un aumento de presión, es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos un alimento, y en este caso la bebida, que va a ser el agua, se va a absorber a nivel del aparato digestivo y va a entrar en vena. Va a ir por el sistema porta. Y si bien va a llegar un leve volumen mayor a nivel de la cámara ventricular derecha, no va a ser significativo, porque si nuestro organismo necesita aumentar la presión, puede generar una descarga simpática y aumentarme el retorno venoso, lo que va a hacer que el corazón tenga un mayor gasto cardíaco y aumente la presión. Y eso es un mecanismo a mediano plazo, corto o mediano plazo. Sin embargo, ingerir agua para aumentar la presión no es un mecanismo fiable, ¿verdad? O sea, es decir, no va a alzar importantemente la presión. Una ingesta alta de sodio sí puede afectar la presión sistólica en las personas que son sensibles a la ingesta de sodio. Hay personas que ingieren sodio y no hay un cambio de presión sanguínea importante, o al menos significativo, ¿verdad? Entonces, una persona que está con un cuadro de deshidratación sí puede tener una presión sanguínea baja. Se puede dar ese fenómeno. Cuando ya la deshidratación es importante y las reservas sanguíneas se están utilizando, puede afectarse la presión sanguínea. Pero en el caso de la deshidratación, lo que nosotros tenemos es que se está perdiendo volumen de sangre y la sangre queda hemoconcentrada, digamos de esa forma. Es decir, hay una mayor presión osmótica dentro de la vasculatura. Entonces, esa mayor presión osmótica termina deshidratando la célula y la presión sanguínea casi no se afecta igualmente, ¿verdad? Las células sí se deshidratan, pero la presión sanguínea no se afecta importantemente, ¿ya? En cuanto a la regulación de la presión sanguínea de parte del riñón, es un mecanismo a largo plazo, no es un mecanismo a corto plazo. Requiere de 2 o 3 días, 72 horas mínimamente. 48 a 72. Ahí sí el riñón puede afectar y regular la presión sanguínea, tanto si está para baja o está para el alza. Pero ¿de qué forma lo va a hacer? Lo va a hacer mediante la caída de presión, me va a generar una caída en la presión glomerular hidrostática. Esa caída de la presión glomerular hidrostática me va a generar una caída en el flujo de cloruro de sodio de los túbulos, específicamente en el túbulo distal donde se encuentra la mácula densa. La mácula densa es una zona sensible al flujo de cloruro de sodio. Entonces, si cae la presión, cae el flujo de cloruro de sodio, la mácula densa estimula las células justaglomerulares para que terminen liberando renina. Esa renina va a hacer que el angiotensinógeno, que es una proteína que se produce en el hígado, se convierta a angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a circular en sangre, va a ir a los pulmones a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 me va a convertir en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Ya por su efecto vasoconstrictor me va a levantar levemente la presión sanguínea. Y al mismo tiempo va a generar un efecto a nivel de la arteriola eferente, generando una leve vasoconstricción, aumentando la presión sanguínea dentro del capilar glomerular. De esa forma logra aumentar el filtrado glomerular de vuelta para evitar que haya una falla renal o que cese el filtrado glomerular. Entonces se sigue produciendo orina. De esa forma. Eso es un mecanismo. El otro mecanismo que tiene la angiotensina 2 es que me estimula la liberación de aldosterona. La aldosterona es un mineral corticoide y que tiene la capacidad de reabsorber sodio, y al reabsorber sodio me aumenta la presión sanguínea porque concomitantemente, mientras se está reteniendo sodio, se está reteniendo agua. Entonces, de esa forma trata de regular la presión sanguínea a largo plazo, ¿ya? Ahora, eso en relación a ese mecanismo de regulación de presión sanguínea. En cuanto al mecanismo de regulación sanguínea que se da por la hormona antidiurética, ¿ya? En ese caso es diferente otra vez. Si bien me puede regular la presión sanguínea, la hormona antidiurética es sensible justamente a la diuresis. Es decir,
Cuando hay un cambio en la concentración osmótica plasmática, se libera la hormona antidiurética o cesa la producción de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque las neuronas que van a detectar son osmosensibles. ¿Qué quiere decir? Que estas neuronas, cuando se deshidratan porque hubo un cambio en la osmolaridad sanguínea, es decir, aumentó la osmolaridad y el agua que estaba dentro de la neurona pasó a la vasculatura, las neuronas se deshidratan. Y ahí ellas se estimulan. Y cuando ellas se estimulan, van a estimularla a través de la glándula pituitaria para que se libere la hormona antidiurética, y esta su función es antidiuresis, evitar que se siga orinando para que el agua quede dentro del plasma sanguíneo y evitar que la sangre siga aumentando su concentración osmolar. Entonces, de esa forma me evita la diuresis. En parte regula la presión indirectamente, no directamente, porque realmente lo que hace la hormona antidiurética es preservar la osmolaridad plasmática, ¿ya? No la presión sanguínea. Indirectamente se regula porque la osmolaridad tiene relación con la presión sanguínea, pero la hormona antidiurética responde más a los cambios osmolares del plasma sanguíneo y en base a eso retiene agua o suelta el agua. Si me retiene agua, está tratando de hemodiluir la sangre porque está muy concentrada, muy osmótico, o sea, hiperosmótico, aumentó la osmolaridad sanguínea, que es de 282 miliosmoles litro. Ahora, si la hormona antidiurética está inhibida, lo que está buscando el organismo es eliminar el exceso de agua. ¿Por qué? Porque la sangre está muy hemodiluida y está buscando hemoconcentrarlo. ¿Por qué? Porque la osmolaridad aumentó demasiado y necesita concentrar. Entonces, la función de la hormona antidiurética, a final de cuentas, es mantener la osmolaridad del plasma sanguíneo constante, ¿ya? Si bien también va a afectarse cuando hay una caída de presión, pero si hay una caída de presión y no se afecta, es decir, no hay cambio en la osmolaridad plasmática, la hormona antidiurética no va a ejercer injerencia sobre los cambios de presión. Es decir, va a seguir produciéndose o inhibiéndose en base a la osmolaridad. La única que responde a cambio de expresión es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es la única, a largo plazo, a largo plazo. Sim, doutor, eu creio que eu tinha misturado os dois sistemas, porque quando eu li, eu entendi que urina concentrada indiretamente iria aumentar a permeabilidade nos túbulos, consequentemente, o túbulo proximal que iria estar junto com a mácula densa iria ver, os barorreceptores iriam ver a, a alteração. Mas o que eu pensei? A maioria das pessoas, quando apresentam urina concentrada, elas tomam mais água. Aí eu pensei, a água tem muito sódio, algumas águas têm muito sódio. Na hora que eu faço a maior ingesta de água e eu aumentei, com a minha urina que estava concentrada, aumentou a permeabilidade dos túbulos, então os barorreceptores iriam captar mais essa diferença de sódio. Eu acho que eu misturei um pouco isso, então. Lo más probable. Yo te recomendaría que repases, ¿verdad? De vuelta y ver si te queda más claro los conceptos. En Sim, relación graças, a la doutor. regulación, en relación a la regulación de presión sanguínea, a corto plazo sí vamos a tener que actuar los barorreceptores, pero en base a respuesta de descarga simpática o noradrenérgica, ¿verdad? Hay un cambio de presión y a corto plazo los barorreceptores ajustan la presión sanguínea en base a respuesta simpática, más que nada, es decir, vasoconstricción o vasodilatación, pero es una regulación neurológica. Ahora, la regulación que se da a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona no es a corto plazo, es a largo plazo. No responde a los barorreceptores, responde más bien al efecto que va a generar la mácula densa, porque un aumento de presión, aumento del filtrado glomerular, aumenta flujo de cloruro de sodio, entonces la mácula densa disminuye el estímulo para disminuir la liberación de renina. Si es lo contrario, bueno, hay más estímulo para liberar más renina y tratar de alzar la presión. Entonces, de esa forma, regula. Sin embargo, la hormona antidiurética es un poco diferente. Sí, cuando hay una deshidratación importante,
hay una hemoconcentración. Entonces ahí sí tenemos efecto de la hormona antidiurética. O viceversa, ¿verdad? Pero esta hormona es más bien osmosensible para la regulación de la osmolaridad sanguínea. ¿Ya? ¿Tiene injerencia en la regulación de presión sanguínea? Indirectamente sí, pero directamente no. Ahora entendi, doutor. Graças. De nada. No sé si alguien tiene más alguna duda. Não, doutor, tudo certo. Graças. Dale. ¿Algún otro compañero? Doutor, quanto à assistência, eu fico 3 minutos para marcar assistência, exatamente o tempo que eu fiquei ao banheiro, não voltei e não estava mais disponível, estava oculto. Até coloquei aí, ficou das 16 a 16h19, doutor. É complicado, porque, sabe, total respeito que eu tenho com o doutor, mas foi 3 minutos, doutor. Bem complicado, né? Se tivesse na aula, na sala de aula, e eu estivesse chamando a lista, você não iria no Não, banheiro. total, eu entendo perfeitamente, assim, mas ficou 3 minutos, né, doutor? Assim, de fato, eu tava Vou te às habilitar, 16. Lucas. O doutor, ele foi no banheiro justamente antes de você entrar na aula. 16 horas eu estava aqui. O professor chegou atrasado, né? Perdão, eu tô falando porque sabe totalmente meu respeito que eu tenho, mas é que ficou, de fato, ficou 3 minutos aberto. Aí eu perdi por causa disso hoje, tá? Vou te habilitar, Lucas. Você sempre está na sala de aula. Obrigado, agradeço, senhor. Entra aí na plataforma antes que alguém que nem está na conferência entre. Obrigado, obrigado. Um desabafo porque, de fato, aconteceu isso. Obrigadão. Não se preocupa. Pronto. Registrou? Sim, doutor, agradeço. Muito obrigado. Não. Bueno, a ver si alguien tiene alguna otra duda respecto al contenido. Respecto a la hormona antidiurética, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es otro sistema, y los vasoreceptores, que es otro sistema, por cierto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí, en este gráfico, lo que hace es una comparación en los cambios que se van a dar a nivel del plasma sanguíneo, de la orina, del flujo de orina, ¿tá? Y la excreción de solutos, que en este caso es sodio, cloro, entre otros componentes. Entonces, en este primer gráfico que nosotros vemos, nosotros tenemos el comportamiento que se va a dar en relación a la ingesta de 1 litro de agua, ¿ya? Entonces, cuando se ingiere 1 litro de agua, vemos que la osmolaridad del plasma casi ni cambia, que son las líneas punteadas rojas, ¿ya? Entonces, al ingerir el agua, la osmolaridad disminuye levemente. ¿Por qué disminuye la osmolaridad?
Porque cuanto más osmótica, más hemos concentrado está, mayor es la osmolaridad. Cuanto menos hemos concentrado está, menor es la osmolaridad. Entonces, al ingerir agua, yo estoy diluyendo esa sangre, digamos, entre comillas, y las moléculas de soluto quedan más lejos uno de otro. ¿Ya? Entonces está hemodiluida. Hay un cambio mínimo, casi no se nota, pero sin embargo, el cambio en la molaridad de la orina es grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque automáticamente se empieza a eliminar o excretar más volumen de agua, entonces la orina queda más diluida. ¿Ya? Entonces la osmolaridad de la orina cambia automáticamente y en gran cantidad. Entonces vemos que la osmolaridad del plasma se mantiene casi constante, casi sin cambio, mientras que la orina cambia importantemente. ¿Por qué? Porque la capacidad de hemoconcentrar el riñón puede ir de 1200 miliosmoles litro a 1400 miliosmoles litro, ¿ya? Y de diluir puede ir incluso una dilución por debajo del plasma. Llega al punto de 100 miliosmoles litros cuando diluye al máximo la orina. Entonces, esa variabilidad de 100 miliosmoles litros a 1400 miliosmoles litros que tiene la capacidad del riñón de variar la concentración osmótica de la orina, le permite excretar de medio litro de orina en 24 horas a 20 litros de orina en 24 horas. Entonces, esta variabilidad que tiene el riñón es lo que le permite excretar grandes volúmenes o pequeños volúmenes en base a los mínimos cambios de osmolaridad que hay en el plasma. Y este mínimo cambio, hablamos realmente de mínimo, porque la del plasma se mantiene casi siempre constante. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo que vemos que la osmolaridad de la orina descendió importantemente de 600 miliosmoles a 100 miliosmoles, ¿ya? Vemos que el flujo también aumentó. ¿Por qué? Porque se está diluyendo la orina porque se está excretando más volumen de orina, ¿ya? Entonces aumentó el volumen de orina y esto se diluyó aún más, ¿sí? Muy bien. La capacidad de hemoconcentrar que tiene el riñón, perdón, la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina también le da o le confiere la capacidad de tener una enorme regulación sobre la cantidad de soluto que se está excretando, ¿ya? Entonces vemos que por más que la orina esté aumentado el volumen y por más que la orina se esté diluyendo, ¿ya? Vemos que la excreción de soluto casi no cambió, ¿ya? Sin embargo, si aumentase la excreción de orina y aumentase la excreción de soluto, no hubiese cambiado la osmolaridad de la orina. Sin embargo, como el riñón justamente su función es esa, me aumenta el flujo de orina sin que haya un cambio importante en la eliminación de soluto. Entonces, ¿qué está pasando? La orina se está diluyendo, ¿ya? Eso es lo que explica este gráfico, ¿sí? En base a que el riñón tiene esa capacidad, en base al mecanismo de recirculación de la orina, perdón, de la recirculación de la urea, porque la urea es una sustancia muy osmótica y gracias a la recirculación de la urea, la osmolaridad del intersticio renal, que es hasta 600, puede ir hasta 1200, 1400 miliosmoles. Entonces, la capacidad que tiene de concentrar la orina al riñón es igual a la capacidad que tiene de aumentar la concentración de soluto en el intersticio, el riñón, en base al mecanismo de contracorriente, que es por la recirculación de la urea que se da desde el túbulo colector hacia el asa descendente de Helen, asa ascendente fina de Helen, ¿ya? En ese punto de donde se da la reabsorción de urea, entonces se hace una recirculación de urea en ese punto y me permite aumentar la osmolaridad. No sé si está muy lejos el gráfico. Si me da para encontrar rápido, le muestro.
Creo que ya pasé. Vamos a ver otra vez hacia abajo. No sé qué es eso. Professor, Sí. tenho uma dúvida, que não compreendi porque o aumento na ingesta de líquido, igual você mostrou no gráfico, não vai aumentar a pressão sanguínea por causa do sistema venoso, que é capaz de acumular para manter a pressão constante. Sí. Mas Eso eu es não más entendi. por la complancia venosa. La vena es la que tiene mayor complancia. Sim. Pero eu não entendi por que não cambia lá a osmolaridade. Porque não vai estar mais diluído? No, la osmolaridad va a cambiar mínimamente, pero no va a ser importante. No va a ser un cambio importante porque justamente para mantener constante la osmolaridad es donde hay mecanismos de regulación, ¿verdad? Entre ellas la hormona antidiurética. ¿Sí? Pero la osmolaridad sí mínimamente va a cambiar. Igual cuando está deshidratada una persona, la osmolaridad mínimamente cambia. ¿Sí? Pero no es una variación importante. O sea, no hace un cambio brusco como sí lo hace el riñón. Devido aos mecanismos de regulação. Exactamente. E quais seriam esses? La hormona antidiurética es una de ellas. La hormona antidiurética. La otra sería la eliminación de sodio, en base a respuesta que se da a nivel de la aldosterona. ¿Sí? Aumenta la aldosterona, retiene más sodio, lo que me va a generar una mayor concentración de soluto en sangre. Si es que me disminuye la aldosterona, se excreta más sodio, lo que hace que disminuya la osmolaridad. La misma forma, el que regula más fuerte e importantemente la osmolaridad es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, cuando está muy elevada, la orina se concentra hasta 1200, 1400 miliosmoles. Eso permite que se excrete mínimo volumen de 500 ml en un día, ¿ya? Pero cuando la hormona antidiurética está totalmente inhibida porque la sangre está muy hemodiluida, ahí se puede excretar hasta 20 litros de agua en 24 horas, ¿ya? Entonces, não é que se sangue está diluído, lá o hormônio antidiurético, no caso, vai estar inibido para eliminar líquido. Para eliminar líquidos, sí, tiene que estar inhibido la diurética, antidiurética. Sí. Sí. La antidiurética impide que nosotros orinemos, en teoría, digamos de esa forma, para entenderlo. Antidiuresis. Diuresis sería orinar. Antidiuresis, la función de ella es evitar que haya diuresis. Entonces, si me aumenta la hormona antidiurética, lo que está buscando el organismo es hemoconcentrar para evitar que se siga eliminando agua. Evita la eliminación de agua. ¿Ya? Sí. Sin embargo, cuando la hormona antidiurética disminuye, ahí es lo contrario, ¿verdad? Entonces, lo que va a buscar es aumentar la... Muita osmolaridade inibe o antidiurético e assim ocorre maior eliminação de urina, de água. Una mayor osmolaridad, ¿ya? Una mayor osmolaridad
está hablando de que hay mucha concentración de soluto, está muy concentrado y me va a aumentar Con la menor osmolaridad. antidiurética. Sí, me va a aumentar la antidiurética. Sí, troqué Sí, los dos. funciona así. Célula normal. Y aquí lo que hay entre el plasma sanguíneo es intercambio de agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en el plasma sanguíneo ¿Qué va a pasar si de repente en el plasma sanguíneo, porque se está deshidratando la persona y el soluto queda mucho dentro del plasma? ¿Qué va a Mayor pasar ahí? osmolaridad. Hay mayor osmolaridad. Entonces la célula se deshidrata porque el agua está pasando al plasma. Suponiendo que esta es la neurona osmosensible, automáticamente al deshidratarse esta neurona osmosensible, va a hacer que esa neurona estimule a las células que están sobre la pituitaria para que me libere hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, estas neuronas empiezan a liberar la hormona antidiurética. Para no eliminar más líquido. Exactamente. Y diluir más la sangre. Va a buscar evitar que se siga eliminando líquido para que la sangre deje de hemoconcentrarse, por lo menos deje, va a tratar de diluir. Con la ingesta de agua es la única forma que esto se normalice, pero por lo menos va a evitar que se siga hemoconcentrando. ¿Sí? Ahora, si es lo contrario, obviamente cuando vuelve al estado de normalidad y hay intercambio fisiológico de agua y la neurona que estaba deshidratado vuelve a su estado normal, no hay estímulo, entonces no hay antidiurética y la persona está orinando. Claro que hay ciertos niveles de hormona antidiurética constantemente, por eso no nos deshidratamos, si no nos vamos a deshidratar también. Entendi, gracias. De nada. Doutor, Sim. uma dúvida. Eu não estou compreendendo bem uma proporção que tem que a maior fração de filtração é menor o volume filtrado. Assim, não era para ser quanto maior a fração, maior o filtrado? ¿De qué me hablas vos, Cícero? ¿De la fórmula? Isso. Porque está dizendo assim que a maior fração de filtração tem um menor resultado de filtração glomerular, de filtrado glomerular. Mas, assim, pensando matematicamente, se eu tenho uma fração maior de filtração, teoricamente eu teria mais produto do outro lado como resultado, não seria assim? Bueno, vamos a buscar la fórmula. ¿Cuál es? ¿En qué parte vos viste eso? Ah, doutor. Agora é numa parte que fala sobre os produtos sobre as forças que influem no filtrado glomerular. E aí está relacionado com o fluxo sanguíneo, que ele diz que isso. No. A mayor presión hidrostática, mayor filtrado glomerular, ¿verdad? Pero el flujo sanguíneo está relacionado al filtrado glomerular también, ¿ya? Si me cae el flujo sanguíneo, hay una caída del filtrado glomerular. Realmente el filtrado glomerular responde al flujo sanguíneo que hay a nivel del capilar glomerular y a la presión, ¿ya? A mayor presión, mayor filtrado. El flujo, hay cierto punto en el que se da un buen filtrado. Cuando el flujo es muy elevado, también cae la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Y cuando el flujo es muy bajo, también cae el filtrado glomerular. Realmente ahí es un comportamiento de una curva en J que le decimos nosotros en el gráfico, ¿ya? Pero la tasa de filtrado glomerular responde a las presiones y al flujo. Es decir, la diferencia de presión entre la presión hidrostática
capilar, la presión coloidosmótica capilar y la presión de la cápsula de Bowman y el flujo sanguíneo. ¿Ya? Esa diferencia de expresiones y el flujo sanguíneo son los dos determinantes de la tasa de filtrado glomerular. Si bien también tiene injerencia el espesor de la membrana por la ley de Adolf Fick, que es para filtrado, ¿verdad? Que en este caso no habla el libro, pero lo habla en difusión en los primeros capítulos. Pero también se tiene en cuenta que justamente cuando se da un proceso inflamatorio y hay un engrosamiento de estas capas, que es de la membrana glomerular, la tasa de filtración cae también, ¿ya? Entonces, es otro factor que se tiene. Entonces tenemos el espesor de la membrana, la diferencia de presiones y el flujo sanguíneo, que son lo determinante de la tasa de filtração glomerular. Então, doutor, justamente o senhor disse que tem uma curva em J. Sim. Qual é a explicação de... Desculpa. Qual é a explicação fisiológica para esse limite de eu tenho um determinado aumento e aí vai aumentando a força, vai aumentando a filtração. Só que eu continuo aumentando a força e a filtração para nesse patamar e não aumenta mais uniforme. No es la fuerza. Realmente la fuerza que vos le referís, fuerza a la presión hidrostática. Ese tiene un límite, no va a subir mucho ni va a caer mucho porque responde netamente a la presión sistólica y diastólica. Pero el flujo sí. Si me aumenta mucho mi flujo, es la velocidad con que la sangre pasa por los glomérulos, cae también la tasa. Y si la velocidad de flujo es muy lenta, también cae la tasa. Entonces hay un punto intermedio en el flujo. Es ml minuto que pasa por el capilar glomerular. ¿Ya? Eu falei errado, Porque doutor. el filtrado se da... fluxo mesmo. Exactamente, en relación al flujo. El filtrado se da en el momento en el que la sangre está pasando por el capilar. Una vez que ya pasó el capilar glomerular, ya no se filtra. ¿Ya? Entonces, si la tasa si el flujo es muy elevado, es decir, está pasando a muy alta velocidad la sangre, el filtrado ya no es efectivo, es decir, tiene un tope máximo de filtrado y de ahí adelante ya no va, por más que el flujo aumente, ¿ya? Sin embargo, la presión sí. Y la presión va a responder siempre que sea proporcional al flujo. Si yo tengo mayor flujo y hay una mayor presión, va a aumentar la tasa de filtración. Pero si yo tengo mayor flujo y la presión no cambia, la tasa de filtración capaz no aumenta importantemente. Lo contrario se da que cuando cae mucho el flujo, pasa muy poco ml minuto por el glomérulo y la tasa de filtrado cae. ¿Ya? Lo mismo pasa que si la presión dentro del capilar cae, la tasa de filtrado cae. ¿Ya? Porque hay una diferencia de presión de 10 milímetros de mercurio y esa diferencia es la que se tiene que mantener. Si me aumenta para arriba, ¿va a haber más filtrado glomerular? Sí. Si me aumenta para abajo, va a caer la tasa de filtrado glomerular. Pero el flujo, justamente la función de la arteriola aferente y de la arteriola eferente es mantener un flujo constante, ni muy acelerado ni muy bajo. Si es muy bajo, cae el filtrado glomerular. Si es muy acelerado, cae el filtrado glomerular. ¿Ya? O la tasa de filtrado sanguíneo. Gracias, doctor. Bueno, no llegué al gráfico. Lo que les quería mostrar es el mecanismo de recirculación de urea. Voy a aprovechar que estoy en este capítulo y les voy a mostrar porque he visto que estaba por acá ya. Bueno, primer punto que nosotros tenemos para generar un intersticio osmóticamente mucho más elevado en comparación a la del plasma sanguíneo. Primer punto, tenemos que en ciertas partes del túbulo de la nefrona se da secreción o reabsorción activa de cloruro de sodio, ya que sería la porción fina ascendente del asa de Helen y porciones del túbulo colector por las bombas, ¿ya? Así también el túbulo conector, ¿sí? Perfecto. Con esto logramos concentrar la orina hasta 600 miliosmoles. ¿Por qué? Porque el intersticio está a 600 miliosmoles. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Que si aquí se abre poros para que se pueda reabsorber agua, el agua va a ir del túbulo colector al intersticio, ¿ya? Y va a quedar a ese mismo nivel de concentración si es que necesita hacerlo, ¿ya? Entonces, tenemos que, si nuestro organismo quiere reabsorber al máximo posible el agua para que no se excrete, todo lo que está aquí dentro se va a excretar. Entonces, puede
generar un aumento de las aquaporinas. Gracias a la hormona antidiurética se da eso por las aquaporinas que son sintetizadas y estas proteínas van a la superficie celular y permite el paso del agua del túbulo colector al intersticio. Va a igualarse la osmolaridad. Entonces, de esa forma puede concentrar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede diluir? Y nada, evita, no hay hormona antidiurética, no hay aquaporina y el túbulo colector queda impermeable al agua. Entonces no puede pasar agua. Por más que aquí esté una osmolaridad alta, el agua no puede pasar. Entonces lo diluye hasta el punto de 50 miliosmoles. Bien diluido. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿esta es la máxima concentración de orina que podemos tener? No. ¿Por qué? Porque aquí está solamente la reabsorción activa de cloruro de sodio en el intersticio renal. A esto le debemos agregar la recirculación de la urea que me aporta más 600 miliosmoles, ¿ya? Entonces va a 1200 miliosmoles. No sé si está el gráfico aquí. Aquí. ¿Ya? Vamos a ver otro. Aquí, recirculación de la urea. Ok. Entonces, la reabsorción activa de la urea, como le dije, se reabsorbe a nivel del túbulo colector. Esa urea que pasa al intersticio logra aumentar la osmolaridad hasta 1200. ¿Ya? Esto obviamente ya se ve en las nefronas que se encuentran en la médula, ¿ya? No así en la corteza. Hay nefronas que tenemos en la corteza y nefronas de la médula. Las nefronas de la médula son lo que permiten y tienen la capacidad de poder concentrar hasta ese punto la orina. ¿Qué pasa con la urea que pasa al intersticio? Esa urea que pasa al intersticio vuelve a resolverse a nivel de la porción final asa de Heelan y vuelve al túbulo y vuelve a recircular. Entonces, una parte se excreta y una parte se reabsorbe de vuelta para poder mantener esta osmolaridad y que si necesitamos concentrar la orina al máximo posible, se puede hacer hasta una osmolaridad de 1200 miliosmoles. ¿Sí? Professor, Sí. esse 1200 osmoles e todos os osmoles seriam de soluto? O que significa esse osmoles? La osmolaridad es una unidad de medida de partículas no disociables, ¿ya? Osmóticamente. Es decir, vamos a tener que, es un concepto químico básico, ¿ya? Creo que en biofísica solemos dar en los primeros capítulos. No solo solutos son sustancias osmóticas. Tenemos proteínas, la urea y los solutos cuando decimos soluto estamos hablando de sodio, principalmente. Es el principal soluto osmótico de nuestro organismo, ¿ya? Que hay en mayor concentración en el plasma sanguíneo, por cierto, ¿verdad? Que si se acuerdan está de 142.000 equivalente la concentración de sodio en el plasma. Dentro de la célula es de 10 a 12 miliosmoles. Perdón, mil equivalente. Entonces, como es la molécula más abundante en el plasma sanguíneo, es la más osmóticamente activa. Ese es uno de ellos. La otra va a ser la urea, luego tenemos las proteínas que son las albúminas, todas las globulinas del organismo, ahí tenemos sistema de complemento que es una globulina, tenemos todas las proteínas del sistema de coagulación que son todos globulinas, tenemos las prealbúminas, ¿ya? Y la globulina que son la IgG, la IgM que también circulan en plasma. Esos son globulinas, son proteínas, sustancias osmóticas, ¿ya? Cuando hablamos en la orina de soluto nos referimos específicamente al sodio, porque la bomba de sodio ATPasa es la que permite que el sodio pase del túbulo, de la luz del túbulo, de la nefrona, hacia el intersticio, ¿ya? Y si se acuerdan, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos a tener que, no sé si puedo dibujar acá. Prof, ¿Sí? antes fazer uma pergunta. O aumento de osmolaridade da urina pela ureia, que aumenta hasta 1200, isso ajuda a diminuir a perda de água. Esse é o intuito. Sí, justamente. Aquí le muestro eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si
yo tengo agua en el túbulo colector y mi túbulo colector es impermeable al agua, el agua se queda acá adentro. Y ahí se va a diluir y va a salir orina diluida. Pero si mi túbulo colector es permeable al agua, el agua va a ir de donde hay menor osmolaridad a donde hay mayor osmolaridad. ¿Ya? Siempre va a favor de donde hay más soluto. ¿Dónde hay más soluto? En el intersticio. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que aquí es de 100 miliosmoles, entonces el agua puede pasar. Aquí tenemos que es de 600 miliosmoles, entonces el agua pasa al intersticio renal. Aquí tenemos que el intersticio es de 1200 y el agua pasa al intersticio. ¿Ya? Y aquí tenemos que puede, la máxima capacidad de concentración es 1400 miliosmoles. Entonces, el agua pasa al intersticio. ¿Qué pasa en ese punto? Del intersticio automáticamente pasa a los vasos rectos. Entonces, el agua ya estaba para ir por orina, pero al entrar a los vasos rectos está volviendo a la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces, de esa forma logra reabsorber. Si la orina estaba muy concentrada, aquí, en el caso de que necesitemos concentrar al máximo la orina, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo le quito todo el agua al túbulo colector, ¿con qué osmolaridad va a quedar mi túbulo colector? Yo solamente estoy reabsorbiendo agua, no estoy tocando soluto. Entonces, si le estoy quitando todo el agua al túbulo colector, lo que va a quedar dentro es soluto. ¿Cierto? ¿Y qué concentración osmolar va a tener? La misma del intersticio. ¿Por qué? Porque el agua va a ir a donde hay más soluto. Y cuando yo tengo aquí 1200 y aquí tengo 1200, el agua ya no se desplaza. Porque ambas fuerzas o presión osmótica son iguales. Fuerzas iguales se anulan. Entonces el agua ya, cuando la concentración de soluto dentro del túbulo colector llegó a igual al intersticio, ya no circula. Queda ya dentro del túbulo. Y eso va a salir como orina, ya que va a ser mínimo. Y ahí tenemos orina hiperconcentrada. ¿Bien? Sin embargo, si yo cierro todos los poros, esto se va a diluir, se va a diluir, se va a diluir, se va a diluir y va a excretarse, ¿ya? Entonces, la función de la urea, ¿ya? Es aumentar la osmolaridad del intersticio de tal forma de que se pueda quitar al máximo posible del agua del túbulo colector, ¿ya? Y la urea recircula, como le dije, ¿ya? Que es el mecanismo de recirculación de urea, ¿ya? El agua sale del túbulo colector al intersticio, del intersticio a los vasos rectos. ¿Eh? ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ese es el mecanismo. Por eso necesitamos hiperconcentrar el intersticio para que se reabsorba el agua. Si no, la orina sale muy diluida. ¿No? Entonces, la secreción activa de soluto, cloruro de sodio, que se va a dar a nivel de la porción ascendente, conector y túbulo colector, me da una osmolaridad del intersticio de 600. Si esa sería la máxima osmolaridad, la capacidad de concentrar orina nuestra sería de 600 nomás. Pero gracias a la recirculación de urea, podemos concentrar la orina hasta 1200. Cuando hablamos de concentrar la orina, estamos hablando de orina muy concentrada. ¿Qué quiere decir? Excretar el máximo de soluto posible con el mínimo de agua. Orina concentrada. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Sí? E qual é o valor ideal de No hay. concentração? No hay. Lo que se busca es evitar que si uno está teniendo una orina muy concentrada es porque está deshidratado. ¿Ya? Entonces, es un mecanismo que nosotros utilizamos para valorar la hidratación de un paciente. Lo ideal es que sea claro, ¿ya? Claro, tampoco transparente ni que llegue al color amarillo casi tenue, no. Un punto intermedio. No hay un punto ideal si hablamos de que tiene que haber una ingesta de agua abundante para evitar las formaciones de cálculos renales, ¿verdad? Porque esto puede formar que la orina, al excretarse muy hiperconcentrada, los solutos van muy concentrados y puede empezar a darse el proceso de cristalización de esos solutos, porque ahí también se está excretando calcio, ¿ya?
y, bueno, formar de esa forma cálculos renales. Se excreta calcio, fosfato, sodio, esos son solutos. Professor, Sí, escucho. algo que eu estava lendo uma vez é que o excesso de carboidrato ele pode causar uma lesão glomerular. E 80%, se eu não me engano, 70% da nossa alimentação geralmente é carboidrato, não é? Sí. E outra dúvida que eu tenho. Então, como que faz para não lesar o glomero, para não ter problemas renais? Sendo que 80%, 70% da nossa alimentação é carboidrato, isso aí vai fazer com que a pessoa envelhece. E outra coisa, a creatina pode causar alguma lesão glomerular também? Bueno, en relación a los carbohidratos, sí va a haber una lesión glomerular cuando el paciente termina desarrollando diabetes, ¿verdad? Lo que genera lesiones a nivel microvascular del capilar glomerular son los niveles elevados de glucemia, ¿sí? Entonces, en un paciente que está con una producción y sensibilidad a la insulina normal, no va a afectar, ¿ya? Eso se va a dar fácilmente el proceso de regulación, que el cuerpo mismo lo va a hacer, ¿verdad? Pero cuando ya hay una resistencia a la insulina y cuando tenemos ya una producción deficiente de insulina de parte del páncreas, se suele dar picos o elevaciones en los niveles de glucosa y esto termina generando lesiones microvasculares. Micro y macrovascular, pero las lesiones microvasculares acometen a los glomérulos, ¿ya? Ahí sí va a haber lesión. En cuanto a la creatinina, no directamente, realmente un exceso de ingesta de proteínas sí lesiona los glomérulos, ¿verdad? Nosotros estimamos, o sea, las recomendaciones que se dan para ingesta proteica de una persona que no está haciendo, que no está buscando catabolismo muscular es de 0,8 kilogramos peso, ¿ya? Entonces, se hace ese cálculo. 0,8 kilogramos peso hasta 1,2 kilogramos peso, ¿ya? Es la recomendación. En una persona que busca generar masa muscular, habla de que la ingesta proteica tiene que ser entre 1,5 y 1,8. Hay discusión, pero con 1,5 ya se logra un buen catabolismo muscular. Más que eso, puede terminar lesionando el glomérulo y formación de cálculos. Sé que hay casos en que se hace una ingesta de 3, 4 gramos de proteína kilogramo peso. Es excesivo. No es necesario tanto. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad máxima de asimilación proteica, o sea, la absorción de proteína, y de catabolismo muscular. Entonces, esa cantidad de proteína no es necesaria. Es que están discutido esta dieta carnívora que se le dice que es a base netamente de ingesta proteica animal. Tiene que haber un punto de equilibrio en ese punto. Sí puedo decirte que hay discusiones respecto a qué porcentaje de la alimentación debe ser carbohidrato. No creemos que es de 60% de toda la alimentación. Eso sí es discutible y hay dos opiniones muy distintas de comunidades científicas
cuál va a ser la proporción correcta de carbohidratos. No tampoco sin carbohidratos, en base a nuestro cuerpo necesita, pero la cantidad de las dudas que hay. ¿Cuál es la cantidad ideal? Porque no hay estudio que demuestre qué cantidad es la que deveríamos nosotros de ingerir. Resumindo, eu posso tomar minha creatina à vontade, desde que não seja 1,5. Isso resumindo, somando com todas as proteínas, no caso whey, albumina e tudo. Sí, podés. Eu vou viver 100 anos tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Cuando llegas a tus 100 años, con más razón tenés que consumir whey protein. Com 100, mais de 100 anos aí eu consumo. Você vai chegar a 150, né? Eu pretendo chegar até 127, é o que o máximo um humano conseguiu viver. Se eu chegar até aí, tá bom. Ah, então tá bom. A Rainha Isabel já vai com uma década, imagino. Deve estar com 500 anos. É que eu não gosto muito de ficar velho, sabe? Eu sou meio bitolado nisso aí. Acho que é por causa da minha religião. Acho que o pessoal da minha religião, eles focam muito isso. De alimentação. A religião da minha família é adventista. Ah, no, adventista sí. Yo leí ya varios libros de nutrición sobre, que fueron hechos por adventistas. Muy buenos. Muy basados en plantas. É, um exemplo, quando eu falo que eu não como, nunca comi carne de porco nem nada, o pessoal até se espanta, assim, tá? Engraçado. Aqui já falaram no grupo que você não vai morrer de causas naturais. Ay, ay, ay. Vou não. Pero está bien, está bien. Realmente el proceso de envejecimiento biológico es muy diferente del cronológico. ¿Ya? Puede haber una persona de 40 años que tiene un envejecimiento biológico 10, 15 años menos. ¿Ya? Aparenta de 20, 30 y está con 40, 45 años. Y eso está muy asociado a los hábitos que la persona realiza. Alimentación netamente antiinflamatoria, que sería una alimentación anti-age, puede ser mediterránea, pero antiinflamatoria. Tiene que ser antiinflamatoria. Ayuno también, si bien no hay evidencia en humanos de que el ayuno aumente la expectativa de vida, en ratones el simple hecho de hacer ayuno aumentó la esperanza de vida de los ratones en un 20%, que si lo extrapolamos a un ser humano, que actualmente la expectativa de vida es de 80 años, en promedio, en línea general, pues 20% más estaríamos hablando de casi 92, 95 años vivir hasta esa edad. Lo que determina el envejecimiento es el acortamiento de los telómeros. Entonces, cuanto más se acorta el telómero, más viejo estamos, ¿ya? Y cuando llega a cierto punto en que los telómeros ya no se pueden acortar, morimos. Hay una española que se llama Blanca, no me acuerdo el apellido de la española. Ella estudia justamente el acortamiento de los telómeros y ella logró crear una proteína similar a la telomerasa para aumentar los telómeros. Y ya lo utilizó en ratones y logró aumentar la expectativa de vida de los ratones, que si nosotros lo hiciésemos en un ser humano lograríamos vivir 160, 170 años. Comparando la vida la de los ratones. Los ratones viven menos que el humano, ¿verdad? Pero en los ratones funcionó, ¿ya? Los biohacking quieren hacer eso, pero estaba muy difícil, ¿verdad? No es fácil hacer eso. Ella es una genetista, justamente. Parece que ninguém quer morrer. No, nadie quiere morir, pero nadie tampoco se anima a vivir. Médico não tem vida. Vocês estão estudando medicina, para que viver tanto tempo? Não entendo vocês. A gente sai de um plantão e vai para outro. Não sabe se é de noite, não sabe se é de dia. Não sabe se é hora de comer, de almoçar, de jantar.
Você ficou 5 horas sobre um paciente, daí você sai daí, para você foi 5 minutos. Mas você ficou 5 horas sobre um paciente. Daí pergunta, que hora que é? Ah, são 4 da tarde. Ih, eu nem jantei ainda, nem comi ainda. E aí você vai comer. Cirurgião é pior. Não vão nem para o banheiro, né? Tem que fazer xixi na calça no quirófano. Gota de realidade. Mas é verdade. A ver, não. Bueno, ¿alguien tiene más una duda? ¿Cómo estamos? Sextou. Sim. Doutor, não é uma dúvida, mas não é... Sim. Desculpa, pode falar, doutor. Não, fala. Eu ia falar besteira. É besteira também. Ah, tá bom. Não é uma dúvida, assim, é mais ou menos, não é relacionado à matéria. Eu tô pensando, eu dei uma olhada no calendário, as nossas aulas vão terminar em novembro e a final só será em fevereiro. Tá confirmado isso, doutor? Ou a gente vai ter aula ali em janeiro, alguma coisa assim? Não, até agora se está manteniendo así porque el examen final va a ser presencial. Entonces lo mandaron para siguiente año. Sí. Então, hasta ahora está de esa forma. Al menos la coordinación no me dijo, no nos pasó otras directrices, ¿verdad? Por eso está calendarizado de esa forma. Então, por enquanto, assim, a gente fica sem aula um intervalo até a final, sem aula. Exactamente. Así mismo queda. De momento queda así, ¿verdad? No sé que haya cambios que estipule la coordinación. La verdad que por los profesores no hay problema. Total, mi examen final yo ya tengo todo de hecho. Si ellos me dicen, toma tu examen final mañana, ya está el examen. ¿Sí? E, doutor, aguçando a curiosidade, assim, a maioria dos alunos percebeu dessa forma, não sei se compartilham com a minha opinião, mas as provas virtuais, aí, as online, elas estão com um nível de dificuldade um pouquinho alto, né? Cada vez está elevando mais, assim. E não sei, no planejamento do doutor, as questões serão as mesmas, independente, ou vai haver um câmbio nessa dificuldade se for presencial? Es igual, no hay diferencia. No hay diferencia. Acordate que la materia más grande de la carrera es fisiología, la única que tiene la carga horaria más alta en toda la carrera de medicina. Y es la base prácticamente para todo lo que van a aprender después. El nivel de dificultad es, no te digo fácil, pero por debajo de intermedio. ¿Ya? Y generalmente los niveles de dificultad en los exámenes finales va aumentando, ¿verdad? Primera, segunda y tercera mesa. Más fácil son las primeras, la segunda un poco más complicada y la tercera más con nivel de dificultad más elevado, ¿verdad? Normalmente lo hacemos de esa forma. Pero los exámenes que son parciales, no, tratamos de hacer el nivel de dificultad mínimo. No, la final no entra todo el contenido. Me pregunta acá en el chat una compañera si entra todo el contenido en la final. No. Entra la tercera. Recuerden que ustedes tienen particionado todo el módulo de fisiología en 3 partes. La primera parte ya rindieron. Ahora estamos yendo por la segunda parte. Y la tercera parte, que es la última, que le llaman final, por cierto, pero es la tercera parte. Profe, uma dúvida. Será que durante o desenvolvimento da terceira etapa, o prof podia fazer mais simulados com a gente do conteúdo? Não só da terceira etapa, mas da segunda também, porque eu acho que a gente está tendo uma dificuldade em
colocar em prática o que a gente está aprendendo dentro dos exercícios. Não sei se o prof conseguiu me entender. Sí, sí, se puede, no hay problema. Gracias, prof. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Eu tenho. A próxima matéria, só para ir dando uma estudada aí, no caso é digestório? Perdón. A próxima matéria, o próximo conteúdo vai ser sistema digestório? Yo creo que era respiratorio. Déjame que voy a mirarte. É respiratório, tá no cronograma. Es respiratorio, ¿verdad? Respiratório. Respiratorio. Então, respiratório e digestório vai ser o tema da terceira, da segunda etapa. Probablemente, sí, porque la tercera queda endocrino y neuro, si no me equivoco. Os próximos são respiratório, gastro e aí depois endócrino, né? Endocrino, justamente, sí. Y después ya neuro y ahí termina. Ahí termina. O mais difícil pro final. Claro, el más complicado. Depende, si te gusta neuro es fácil. Hay personas que les es más complicado cardio, hay personas al que les es más complicado endocrino y a otros neuro. Y ya depende del gusto. Hay algunos al que le gusta mucho neuro y le es muy fácil. Tem y hay otros que dificuldade le para gusta todo mucho mundo, né, endocrino doutor? y le es fácil. ¿Cómo? Tem dificuldade para todos os gostos. Exactamente. Y hay algunos que le es difícil toda la materia. Eso porque no le gusta nada y todavía no se decide. Pero es así. Acho que Cícero é um deles, né? Como tá isso, Cícero? Não, a mim me gusta fisiologia. A mí no me gusta. gusta a primera parte, doctor. Difusión, célula, esas cosas. Pero las Sí. otras partes me gusta, sí. Es fascinante. Eso es lo que tiene fisiología, porque uno va entendiendo cómo funciona el cuerpo y queda impresionado realmente cómo están perfectos los mecanismos de regulación, ¿verdad? A veces es un poco abstracto nomás la materia, porque uno tiene que imaginarse cosas que nunca vio y que nunca se le pasó por la cabeza. Y los esquemas son muy, muy básicos en el Guyton. Por eso yo le pido que usen el Stuart Fox, porque sus esquemas son impresionantes. El libro que mejor esquema tiene de fisiología es el Stuart Fox, ¿verdad? Y como es algo abstracto, a veces cuesta un poquito entender, ¿verdad? Y el contenido es complejo, es muy largo, ¿verdad? Muy largo, por cierto. Y esto se actualiza y es dinámico, ¿verdad? Si, tengan en cuenta que el libro que están usando ustedes está desactualizado ya hace 4 años. Y ya cambió un montón de cosas, ya se generaron muchísimos nuevos conocimientos que se van a incluir recién de aquí a 4 años en la edición que salga, ¿verdad? Ni siquiera la que va a salir el otro año está actualizado. Y es así de dinámico. Toda la carrera en sí es así de dinámico. En cuanto a los contenidos nuevos que salen o que se actualizan. A prueba tem que ser nivel revalida, light. No sé si es tan light revalida. Yo estaba mirando el examen de revalida la otra vez. Podemos hacer nivel revalida. Não, doutor, aí você pode fazer específico para quem quiser aí. Quando eu olhei a prova do revalida, eu falei, o médico que fez essa prova possivelmente não dormiu 10 dias, estava com muita fome e sentou fazer a prova. Agora eles estão fazendo uma prova que não é mais de entrada, é uma prova de eliminação. É uma prova desclassificatória. Então, o nível de dificuldade está muito alto. Já. Aí que ver. Deixa o nível de dificuldade revalida para o revalida, prof. Deixa nós conseguir chegar lá primeiro. Doutor, vê se come antes de fazer nossa prova. Agora, quando eu vou fazer a prova de você, eu vou tomar uma redonda.
que desce de redondo. Aí sim. Aí fica mais fácil. Aí sim. Depois de comer a picanha, aí você não tá fazendo. Vamos fazer uma vaquinha para comprar uma caixa de cerveja. Tem que fazer, doutor, ela depois da inauguração daquela churrasqueira lá do 5º andar do prédio novo. Esse vai estar bom. Cerveja ruim, fala aqui. Qual que é ruim? Vou escrever para experimentar uma ressaca daquelas das boas. Vou escrever o nome da cerveja que vocês vão provar. Aí vocês não acordam outro dia. Se conseguir levantar a cabeça, vai estar bom. Eu não achei essa daí tão ruim, não. Essa Qual? polar Mais aí, ou menos. Essa polar a gente toma ela quando vai acabando o dinheiro, aí não dá para comprar as outras, aí a gente começa a comprar polar, né? Para continuar. A vida de estudante de medicina é assim, começa com a boa, e ele compra uma ou duas, e daí a seguinte já é só aquele que dá, porque senão acaba rápido. E ele ainda não fica bêbado, né? Eu entendo a vida de vocês. Assim é, doutor. Na faculdade... Lamonique é muito ruim, prof. É? Lamonique. Da cerveja Munique. Munich. Mata ratona. É assim. Na faculdade onde eu estava, com meus colegas, depois de prova, a gente tomava vinho. E a gente comprava uma das boas para festejar. E quando acabava o dinheiro, já era aquele que era por litro. Se comprava em sacolinha. Aqui no Brasil tem um vinho desse tipo aí que vem um garrafão de 5 litros, sabe? Que vem no plástico. Sangue de boi. Nossa! Sangue de boi, se conosco. Isso é muito ruim. Quer dizer, na hora é bom, né? Depois... Não, mas é assim. A gente faz o que fala na Bíblia só, né? Começar com um vinho bom e terminar com um vinho ruim, porque a pessoa bêbada já não sabe o que é bom e o que é ruim. Uma uvita daquela de caixinha de papelão. Essa é outra. Ay. Bueno, le dejo disfrutar el viernes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos el lunes. Gracias, prof. Gracias, doutor. Graças, doutor. Hasta lunes. Graças, doutor.